Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Daily, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy les traigo este video sobre cómo tapar o cubrir no solamente las ojeras, sino también las manchas de acné, pero utilizando específicamente estos correctores que son los Pro Conceal de la marca LA Girl, correctores muy económicos, tienen un precio de $5, pero son correctores definitivamente muy cubrientes, de muy buena cobertura. Realmente se necesita muy poco producto para cubrir. Por eso estos productos, estos correctores apenas salieron al mercado, fueron un boom. Realmente muchísimas personas que les hicieron reseña de estos productos dijeron que eran unos correctores muy buenos, son muy cubrientes, tienen muchísima cobertura, así que precisamente por eso antes de aplicarlos, yo personalmente recomiendo hidratar bien el área del contorno de ojos. En esa área la piel es bastante delgada, es finita, así que yo lo que hago es hidratar bien el área del contorno de los ojos con una crema que sea bastante emoliente. Por ejemplo, en este caso estuve utilizando la Nivea Cream para que pues el corrector, como es bastante pesado porque es cargado de pigmento, entonces no me vaya a cuartear el área debajo de los ojos, el área de las ojeras. Y lo que hago entonces es que antes de aplicar mi base cubro mis ojeras y mis manchas de acné. Para eso, de todos los correctores que tiene la marca, que es una gama bastante amplia de tonos, utilizo el tono que es el Cool Tan. Ese es el que utilizo, por ejemplo, en mi caso, que me ubico en el rango de tonos de piel de clara a media, entonces utilizo el corrector que es el Cool Tan y lo aplico solamente a toquecitos con una brocha bastante pequeña, finita. Esta que estoy utilizando es de Morphe, puedes incluso aplicarlo con los dedos, no hay problema. El punto es que el tono que yo utilizo para mí es el Cool Tan. Si por ejemplo tu caso es este, que tienes unas ojeras mucho más pronunciadas, más marcadas, ojeras bastante oscuras, entonces en vez del corrector Cool Tan, te recomiendo que utilices el tono naranja, porque el tono naranja te va a ayudar a neutralizar tu ojera si es mucho más oscura, si es más marcada, si es mucho más pronunciada. Y ya luego entonces que nos aplicamos el corrector, como te digo, si eres de una piel clara a media, entonces vamos a utilizar el tono Cool Tan. Y si eres de un tono medio a oscuro, si tus ojeras son mucho más pronunciadas, entonces en vez del tono Cool Tan, busca el corrector que es de un tono naranja, se llama Orange. Es un tono naranja bastante cargado y ese es el que vas a utilizar entonces para neutralizar. Y recuerda aplicarlo antes de tu base, para que cuando ya entonces nosotros apliquemos nuestra base de maquillaje, ya nuestras manchas y nuestras ojeras estén cubiertas. Y luego entonces pasa tu Beauty Blender para retirar exceso, solamente un poquito. Y este es un truco y consiste en tomar una brocha que sea bastante sueltecita, un poquito de polvo suelto, un poquito, mira cómo estoy agitando la brocha para que salga la mayor cantidad de polvo y solo quede una mínima cantidad en la brocha, y estoy pasándola entonces sobre el corrector. Esto lo que nos va a ayudar es a sellar el corrector para que quede totalmente fijado sobre la piel, sobre las correcciones que hicimos, y no se vaya a mover, porque puede suceder el caso de que al momento en que aplicamos la base de maquillaje, entonces se mezcla con el corrector y cambiamos la tonalidad, y ese no es el objetivo. Queremos sellar, fijar nuestras correcciones, dejarlas allí para luego entonces pasar con nuestra base de maquillaje. Mira cómo se ve, no se ve ni siquiera una sola mancha. Yo mis manchas las he mejorado muchísimo. Ustedes saben que pues con mi skincare, porque no se trata nada más de cubrir manchas con acné y ya, no, se trata de tener un buen cuidado de la piel para ni siquiera tenerlas, pero como ustedes saben que las manchas dan batalla, mientras nuestro skincare y cuidado de piel van tratando nuestras manchas, yo las trato con ácido glicólico actualmente, pues necesitamos trabajar con maquillaje y con correctores. Así que fíjense ya cómo se
se ve la piel. Acá, bueno, me voy haciendo la cejita, pero les voy comentando algo, y es que en el caso de la base de maquillaje sí les recomiendo que se la apliquen bien sea con una brocha, si es con brocha háganlo a toquecitos, al igual que la Beauty Blender, no la hagan arrastrando, porque así hayamos sellado nuestra base, nuestro corrector. Cabe la posibilidad entonces de que arrastremos el corrector, que hagamos una mezcla y pues levantemos las correcciones que ya hicimos, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nos apliquemos nuestra base de maquillaje a toquecitos para que ya eso se vaya entonces, la base se vaya fijando y no nos mueva nuestras correcciones. Ahora lo que voy a hacer es tomar un corrector más claro que el tono de mi piel, en este caso es el Porcelain, pero fíjense que este tono es muy claro para mi tono de piel, fíjense. Y el Cool Tan es oscuro, precisamente tiene un tono ladrillo y ese fue el que utilicé para cubrir mis manchas y ojeras. El punto es que para nosotros corregir nuestras ojeras, nuestras manchas de acné, necesitamos un corrector que sea de un tono ladrillo. Por eso es que les digo que si somos de piel clara media, el Cool Tan estaría ideal. Ahora voy a hacer las iluminaciones y aquí es donde hay una gran confusión, porque dicen que así no se aplica el corrector, que así no se corrige. Esto ya no es para corregir, ya es en este caso el corrector Porcelain no es para corregir. Un corrector claro es únicamente para iluminar, para resaltar. Esto es opcional. La parte de cubrir las manchas de acné, para cubrir las ojeras, fue en el caso del Cool Tan, que si tú eres de un tono de piel medio oscuro, entonces sería el corrector Orange. Si eres de un tono de piel de medio a oscuro, entonces en este caso, en vez del Porcelain, tendrías que utilizar, puede ser el mismo Cool Tan, puede ser por ejemplo el corrector, ya te digo, el Creamy Beige también, te estoy hablando de todos los correctores de esta marca. Puedes optar por el Cool Tan o puedes optar por el Creamy Beige, puedes mezclar incluso los dos para que hagas entonces tus iluminaciones y llegues a un tono más claro. Fíjate que yo no solamente lo utilizo para hacer mis iluminaciones, sino que también lo utilizo para limpiar mis cejas. Entonces está bastante fácil. Esta marca L.A. Girl tiene una gama bastante amplia de tonos. Simplemente tenemos que ubicarnos primero en nuestro tono de piel. Si somos de un tono de clara a media, utiliza entonces el Cool Tan y el Porcelain, por ejemplo. Y si eres de un tono de piel de media a oscura, entonces utiliza el Orange y el Creamy Beige o el Cool Tan. Con esos correctores perfectamente puedes entonces cubrir con el Cool Tan y con el Orange. Estos te van a servir. Recuerda que lo importante aquí es aplicarlos como un efecto borrador. Simplemente aplícalo en aquellas áreas donde tengas tus manchas, bien sea manchas de acné, manchas causadas por el sol, manchas causadas por el embarazo, cualquier mancha, pigmentación que tengas en tu piel. Y en el caso de las ojeras, pues que no son manchas, sino que simplemente es la coloración que se forma debajo de los ojos. Aplícalo en esas áreas. Yo, por ejemplo, también lo aplico en el contorno de los labios. No sé si vieron en principio, me lo aplico en el contorno de los labios porque mi contorno de labios es un poco moradito, es bastante típico en las latinas, así que se me marca bastante moradito. Yo me lo aplico para que al momento de utilizar mis labiales pues no me interfiera en nada esa pigmentación. Cubrirse las manchas y las ojeras es bastante fácil, solamente tenemos que conocer en la marca cuántos tonos manejan y cuáles tonos vendrían siendo para una piel clara media y cuáles tonos vendrían siendo para un tono de piel media a oscura. Así que si tienes estos correctores Pro Conceal de L.A. Girl y de pronto tenías dudas de cuál utilizar según tu tono de piel para cubrir tus ojeras y manchas de acné, espero que este video te sirva de guía, de mucha ayuda, de información para ya estar clara entonces de cómo utilizar estos correctores. Si esta información te ha ayudado y te ha parecido útil, por favor suscríbete aquí al canal y regala manito arriba para saber que el video te gustó. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!